Bueno, vamos a trabajar esta semana con funciones cuadráticas, ¿sí? La semana pasada estuvimos trabajando con funciones lineales y ahora vamos a trabajar con funciones cuadráticas que van a ver que pareciera como si fuera un poquito más complicado, pero realmente no lo es. Nosotros habíamos visto que una función f de x igual a ax más b era la forma general de expresar una función lineal, ¿no es cierto? Función lineal. Y habíamos visto que la gráfica de esta función, ¿sí?, es una recta, que por ejemplo puede ser esta, ¿sí? Un ejemplo. ¿Está bien? Si esto es x y esto es f de x o y, ¿se acuerdan que f de x o y son lo mismo? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que donde cortábamos al eje y, esta era la ordenada al origen b, ¿sí? Y la pendiente A era la pendiente, ¿está bien? Si era positiva, entonces mi recta iba hacia arriba, como en este caso. Si es negativa, entonces la recta iría hacia abajo, ¿sí? Bien, y aprendimos un montón de cosas sobre las funciones lineales. Ahora vamos a ver las funciones cuadráticas. Fíjense, ¿por qué es lineal esta función? Se le llama lineal porque la x está elevada a la 1, ¿no es cierto? Tengo a la x más b, es decir, tengo el término de orden más grande en x, de grado más grande del exponente de x, es 1. Acá podríamos pensar que tengo una e más bx a la 0, ¿no? Cualquier número elevado a la 0 o cualquier letra elevada a la 0 es un 1. Así que por eso acá no aparece el x a la 0. ¿Está bien? Pero una función lineal tiene el grado más grande es 1. Ahora en una función cuadrática, en cambio, ¿qué les parece? Lo que vamos a tener es ahora un coeficiente a por x ahora al cuadrado más b por x a la 1 sería más c por x a la 0, que simplemente x a la 0 es 1, por eso acá nada, 1 por c, c. Esta es la forma general de una función cuadrática. ¿Está bien? La gráfica de una función cuadrática va a ser algo de este estilo. Ahora, voy a hacerlo también súper general. Va a ser algo de este estilo. ¿Sí? Puede estar acá, puede estar corrida más allá, puede estar corrida más arriba o más abajo, pero tiene este estilo, ¿sí? Esta forma, esta curva que se llama parábola, ¿sí? Esto es una parábola. Parábola. Esta parábola, ven que tiene como que tiene un punto, digamos, mínimo aquí abajo y después tiene las ramas hacia arriba, ¿sí? Se la llama cóncava hacia arriba, cóncava hacia arriba, y eso significa que entonces, ¿sí? Perdón, ahí, que entonces mi coeficiente A es mayor que 0. Este coeficiente A, cuando esto es positivo, voy a tener esta forma en la parábola. ¿Se acuerdan cuando el a de la función lineal era positivo, entonces mi recta iba hacia arriba y si es negativo va hacia abajo? Acá pasa algo parecido. Si a, el numerito que acompaña el x al cuadrado, es positivo, mi parábola va a ser cóncava hacia arriba y va a tener esta pinta. En cambio, si fuera así, lo dibujo en negro, ¿sí? Y tengo un máximo ahora y las ramas de la parábola hacia abajo, cóncava hacia abajo, ¿sí? Cóncava hacia abajo. Eso implica que A es negativo, ¿sí? Que el coeficiente A que acompaña a la x al cuadrado es negativo. Bien, primera cosa que aprendimos de las parábolas, ¿está bien? Ya identificamos algo que tiene que ver con este coeficiente A. Por otro lado, las parábolas tienen vértices. ¿Qué son los vértices? O vértice, ¿no? Voy a poner el vértice, cada parábola tiene un vértice, ¿sí? Son los puntos mínimos en el caso de tener una parábola cóncava hacia arriba o los puntos máximos si es cóncava hacia abajo. Y ese vértice es un punto, un punto.
Es decir, el vértice, anotémoslo con una B, tiene una coordenada X, que vamos a llamar coordenada X del vértice, y una coordenada Y del vértice como cualquier punto, ¿no? En un gráfico, en una curva, ya sea una recta o una parábola en este caso, en un plano XY tiene coordenadas X e Y. Las dos coordenadas constituyen un punto. Bien, resulta que el X del vértice, la coordenada X del vértice, se calcula como menos B sobre 2A. Eso me va a dar la coordenada X del vértice, pero yo para poder identificar dónde está el vértice necesito también la coordenada Y, ¿sí? Pero una vez que uno tiene la coordenada X, ¿sí? Si yo conozco mi función, pongo la X en mi función y me va a dar cuánto es esa F de X, ¿no es cierto? Es decir, que si yo hago la F del X del vértice, voy a obtener la coordenada Y del vértice, ¿sí? Así que siempre que tengan una función, pueden calcular la X del vértice identificando quiénes son B y A, entonces menos B sobre 2A me va a dar el X del vértice, y la Y del vértice va a ser evaluar esa X en mi función. ¿Está bien? Bien, entonces esto clave, muy importante, aprenderlo, sabérselo, para trabajar con funciones cuadráticas. ¿Está bien? Por otro lado, vamos a tener siempre también una ordenada al origen, ¿sí? Que va a ser nuevamente donde corta, vamos a ver otro grafiquito acá, ¿sí? Si yo tengo por ejemplo esto es X y esto es Y, ¿sí? ¿Dónde corta mi función al eje Y? Esto es Y o F de X, acuérdense que es lo mismo. ¿Dónde corto al eje Y? Esta es la ordenada al origen. Y esto siempre es el valor que toma la función cuando X, fíjense, cuando X vale 0. Si X vale 0, yo subo y llego a donde corta la función. Pero X es 0. Entonces, fíjense, si yo agarro mi función general y la evalúo en 0, A por 0 es 0, más B por 0 es 0, más C, C. Es decir, que F de 0 es C, siempre, ¿no? En una expresión general, perdón, F de 0 es C. Es decir, que este número donde la parábola corte al eje Y siempre va a ser C. Siempre va a ser el término independiente que no tiene X de mi función F de X. ¿Está bien? Bien. Y por último, ¿sí? Esta es la ordenada al origen, podemos ponerlo acá, ordenada al origen. Y por último tenemos las raíces de una función, que ustedes ya saben lo que es la raíz. Raíces, ¿no? La raíz de una función lineal era donde corto al eje ahora Y. ¿Dónde corto al eje Y? O sea que ahora Y vale 0. Y en toda esta recta Y vale 0, ¿no? Estoy en Y igual a 0 y en algún X. Bueno, donde corta mi función es la raíz. Lo mismo pasa con las funciones cuadráticas. Donde corta, ¿sí?, a mi función, estas son dos raíces. Raíces, donde corta al eje X. ¿Cómo se calcula la raíz de una función cuadrática? Con la formulita que alguna vez ya habrán escuchado, ¿sí? Las raíces X, llamémoslas X1, 2, ahora vamos a ver, ¿no? Pero en principio puedo tener dos raíces, ¿está claro de este dibujito? Entonces se calculan como menos B más menos la raíz cuadrada de B cuadrado menos 4 por A por C, todo raíz, sobre 2 por A. Esta fórmula hay que aprendérsela de memoria ya, ¿sí? Esto y esto. Tenemos que saber esto para las funciones cuadráticas. No más que esto. Les prometo que no hay nada más, digamos, teórico para recordar. ¿Está bien? Entonces, fíjense, como acá tengo más y menos, yo tengo que hacer la cuenta con el más, me va a dar la raíz 1, y la cuenta con el menos y tendré la raíz 2. ¿Está bien? Ahora fíjense lo siguiente. Yo puedo tener esto. Voy a hacer dos dibujitos chiquitos. ¿Puedo tener esto? Esta parábola así, o una parábola, qué sé yo, así. Sí, ¿no? ¿Y está cortando al eje X en algún momento? ¿Corta el eje X? No, no lo corta nunca.
O sea, ¿puedo tener una parábola que no tenga raíces? Sí, totalmente. ¿Está bien? ¿Y qué significa? ¿Qué pasa con esta cuenta? Si yo tengo una parábola que no tiene raíces, que no corta al eje X nunca, ¿sí? Significa que esto que está acá dentro de la raíz me dio un número negativo. Y yo sé que la raíz de un número negativo no pertenece a los reales. O sea que esto no es un número real si lo que tengo acá adentro es negativo. ¿Está bien? Así que en este caso, las raíces, ¿sí?, no pertenecen, lo ponemos así, no pertenecen a los reales. ¿Está bien? Y esta cuenta no la puedo hacer. Ahora, por otro lado, y disculpen que lo amontone un poco, pero es para que me quede todo en la misma hoja, lo voy a hacer acá. Por otro lado, yo puedo tener esto. Fíjense. ¿Qué pasa? El vértice de mi parábola, esto o esto, ¿no? El vértice de la parábola al mismo tiempo es la raíz, porque el vértice está cortando al eje X, ¿sí? ¿Y cómo en la cuenta? ¿Cómo puede ser que yo acá tenía dos raíces porque hago la cuenta con el más y con el menos y acá tengo una sola raíz? ¿Qué pasa con esta cuenta, con el más y el menos? Bueno, si yo tengo una sola raíz, eso significa que todo lo que está dentro de la raíz me dio 0. Y entonces menos b más 0 dividido 2a es lo mismo que menos b menos 0 dividido 2a. O sea que tengo una sola raíz. ¿Está bien? Bien. Si ustedes paran el video acá y aprenden y entienden todo lo que yo acabo de decir, están listos y listas para resolver todos los ejercicios prácticamente de la guía. ¿Está bien? Eso que acabo de explicar es toda la teoría de funciones cuadráticas. Entonces pasemos ya así a resolver algunos ejercicios, ¿sí? No sé si creo que con Francisco no empezaron hoy, estuvieron viendo teoría, pero el viernes van a seguir. Yo hago algunos ejercicios y Francisco hará otros. Entonces, veamos, esta es la práctica 6. Práctica 6, ¿sí? Ejercicio 1. Bien, nos dicen, para cada una de las siguientes funciones cuadráticas, nos piden que indiquemos un par de cosas. Yo se las voy a ir diciendo a medida que lo vamos resolviendo. Nos dan esta función, nos dicen y, acuérdense que y es igual a f de x, igual a 3 por x al cuadrado. ¿Sí? Bueno. Entonces, ustedes siempre piensen en lo siguiente. Yo tengo una función, mi función general para una parábola es esta. Así que lo primero que hago es identificar quién es A, quién es B y quién es C en este caso. ¿Sí? ¿Quién es A? ¿Quién acompaña a x al cuadrado? El 3. Así que en este caso A es 3. ¿Quién es B? ¿Quién acompaña a x a la 1? Nadie, no hay x a la 1. Así que B es 0. ¿Y quién acompaña a el x a la 0? O sea, a nada, ¿no? ¿Cuál es el término independiente? La ordenada al origen. ¿Quién es? 0, tampoco está. 0. Bien, perfecto. Nos dicen, primero, indicar el punto de corte de la parábola con el eje Y. ¿Sí? ¿Se acuerdan? El corte con el eje Y, venimos acá, el corte con el eje Y es la ordenada al origen, es C. ¿Sí? Es C. Donde corto el eje Y es porque X vale 0. Así que C, que es igual a ¿cuánto? 0. ¿Ok? Entonces corta en Y igual a 0. ¿Está bien? A la parábola. La parábola corta en Y igual a 0. ¿Está bien? Al eje Y. Bien, por otro lado, ¿qué nos dicen? Indicar las coordenadas del vértice de la parábola. Dijimos que el vértice era X del vértice, Y del vértice. Y que el X del vértice se calculaba como menos B sobre 2A. ¿Cuánto vale B? 0. Así que 0 dividido 2 por 3, 6, 0. Ese es el X del vértice. Ahora quiero el Y del vértice. Pero decíamos que el Y del vértice entonces es reemplazar en la función el X del vértice, que es 0. Así que voy a hacer 3, reemplazo una función, por 0 al cuadrado. ¿Cuánto es? 0. Así que el vértice es el punto 0,0. ¿Está bien? Este es el vértice.
Bien. Seguimos. 3. Indicar si existen el o los puntos de corte de la parábola con el eje X. O sea, el corte con el eje X son las raíces, ¿sí? Las raíces. Y las raíces se calculaban de esta manera, ¿está bien? Así que raíces, tengo que ver, x1, 2 es igual a menos b, pero b es 0, menos 0, más menos, raíz de b cuadrado, b es 0, menos 4 por a, que es 3, por c, que es 0, 0, dividido 6, 2 por a. Bueno, esto me da 0, ¿no es cierto? Todo me da ceros, 0 menos 0 más 0, 0. ¿Está bien? Así que la raíz es x igual a 0. X igual a 0 es una raíz. ¿Está bien? Bien. Todo nos da 0. Realizar el gráfico de la misma. Vamos a hacer el gráfico. Queremos hacer un gráfico aproximado, ¿está bien? No queremos hacer nada muy... Con los datos que tenemos vamos a hacer el gráfico, ¿sí? Fíjense. Entonces, empezamos por el principio. Corta en igual a 0 al eje Y, ¿está bien? Va a pasar por igual a 0, así que tiene que pasar por acá. Después me dice que la raíz es x igual a 0, o sea, corta el eje X también acá, así que mismo punto. Después me dice que el vértice es el 0, 0, o sea, el vértice también es este. Fíjense, el vértice, la raíz, la ordenada, el origen, todo es el mismo punto, ¿sí? ¿Es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo? Cóncava hacia arriba, ¿no? Porque A es mayor que 0, así que va a ir para arriba. Bien, bueno, entonces, ¿les parece que no queda otra que esto sea más o menos así? Fíjense, las parábolas tienen que ser simétricas con respecto a un eje, ¿no? Obviamente, esto va a tener que ir, si esta ramita va para arriba, digamos, a esta distancia del eje Y, tendrá que ir para arriba a la misma distancia para este lado. ¿Está bien? Y esto sigue infinitamente. Si yo quisiera ser más precisa, puedo decir, bueno, cuando x vale 1, ¿cuánto vale y? Por ejemplo, le pongo un valor. Bueno, 3 por 1 al cuadrado, 3. Bueno, entonces subo y digo que esto, que está acá, es 3. ¿Sí? Bueno, ahí estamos. ¿Y este quién será? Fíjense, ¿quién es este punto? Si este es 1 y esto es simétrico, tiene que ser menos 1. ¿Y eso está bien? Cuando x vale menos 1 y vale 3, sí, porque es una cuadrática. Cuando pongo acá menos 1 al cuadrado es 1 y 3 por 1, 3. ¿Está bien? Por eso ahora tenemos parábolas. ¿Está bien? Porque tenemos funciones cuadráticas y los números negativos al cuadrado son positivos. ¿Está bien? Bien. Hagamos ahora uno un poquito más feo, un poquito más complicado. ¿Está bien? Fíjense, si tenemos por ejemplo el f, el último caso, el f, y es igual a menos x al cuadrado más 2x menos 4. ¿Sí? Vamos a identificar a B y C. ¿Quién es A? El que acompaña a x al cuadrado, o sea, menos 1. ¿Quién es B? Acompaña a la x, 2. ¿Quién es C? El término que está sin x, menos 4. Bien. ¿Dónde corto? Al eje Y. Corto al eje Y en el término independiente, menos 4. Entonces, Y igual a menos 4. Cuando yo corto al eje Y, ¿no? Corta al eje Y. Cuando estoy cortando al eje Y, ¿cuánto vale x? 0, ¿no es cierto? Si yo estoy cortando al eje Y, con una recta o con una parábola, con lo que sea, cuando corto al eje Y es porque x vale 0. O sea que tenemos un punto que es el 0 menos 4, ¿sí? Corta al eje Y en el punto 0 menos 4, ¿está bien? Menos 4 es la ordenada al origen, es el término independiente. Así que ya sabemos que pasa por este punto la parábola. Bien, después nos preguntan, vértice, vértice. ¿Quién es el x del vértice? Menos b sobre 2a, es decir, menos 2 sobre 2
por menos 1. ¿Sí? Así que eso es menos 2 por menos 2, menos 2 dividido menos 2, 1. ¿Y cuánto es el y del vértice? Bueno, hago la f del x del vértice. Reemplazo mi función, reemplazo por el x del vértice, por 1. ¿Sí? Entonces tengo menos 1 al cuadrado, estoy acá, menos 1 al cuadrado, más 2 por 1, menos 4. Eso es menos 1 al cuadrado, menos 1. Menos 1 más 2, 1, menos 4, menos 3. ¿Sí? Bien, o sea que el vértice, acá estaba, el vértice es el punto 1 en x menos 3 en y. Bien, ese es el vértice. Bien, ahora nos dicen raíces. ¿Dónde corta al eje x? Raíces. Bueno, tendré que hacer más, menos b, más, menos. Entonces tenemos menos b, menos 2. Más, menos, raíz de b cuadrado, o sea, 2 a la 2. Menos 4 por a, que es menos 1, por c, que es menos 4. Raíz, todo dividido, 2 por a, 2 por menos 1. Fíjense, voy a tener dos cuentitas acá. ¿Sí? ¿Qué tengo acá dentro de la raíz? Toda esta raíz, ¿qué me da? 4. Menos con menos con menos, menos. ¿Sí? Así que tengo 4 y acá tengo 16. 16. Así que me queda 4 menos 16. ¿Sí? Raíz de 4 menos 16 es raíz de menos 12. ¿Está bien? ¿Puedo tener raíz de menos 12? No, ¿no? No es un número, no pertenece a los reales. Así que, nada, no tengo raíces. ¿Está bien? No voy a tener raíces. Repasamos la cuenta por las dudas. Siempre hacer esto, ¿no? Porque, bueno, son casos... A ver si hicimos bien la cuenta. Menos b. B al cuadrado. Este es menos b más menos. Raíz de b cuadrado, b es 2, menos 4 por a, que es menos 1, por c, que es menos 4. ¿Sí? Entonces, menos con menos más y me queda el menos. Así que, bien, está bien, no tenemos raíces. ¿Sí? Y ahora nos dicen que hagamos un gráfico. Bueno, hagamos el gráfico. Tenemos x, tenemos y. Ahí va. Entonces, sabemos que tenemos este punto donde corta el eje y, 0 menos 4. 0, pongamos menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. 0 menos 4, pasa por acá. ¿Sí? Después sabemos que el vértice es el 1 menos 3. Vértice 1 en x menos 3 en y. Vértice. ¿Va para arriba? ¿Es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo? Hacia abajo, ¿no? Porque A es negativa. Bien. Así que fíjense, si el vértice es este y es cóncava hacia abajo, va a tener que tener las ramitas para abajo. Y está bien, nunca corta el eje X, así que está bien que no tenemos raíces. ¿Sí? No existen raíces. No existían. Y acá lo comprobamos. ¿Sí? Bien. Entonces, fíjense, si en el 1 menos 3, esto hace así. Acá en el 2, si esto es 1 y esto es 2, en el 2 también, por simetría, por ser simétrico, tiene que estar por acá. Y este es el gráfico de nuestra parábola. ¿Sí? Con los datos que sacamos. Muy bien. Entonces, así se resuelve el ejercicio 1. Tienen varios ítems para practicar. ¿Está bien? Bien, ahora pasemos a los problemas. Ahora ya directamente todo lo que queda prácticamente de la guía son problemas. Vamos a resolver el ejercicio 2, que es un problemita. Ejercicio 2. Fíjense, los problemas, lo más importante, como yo dije la vez pasada en los problemas con función lineal, es entenderlos. ¿Está bien? Primero entiendo el problema, entiendo lo que me está diciendo y después empiezo a hacer cuentas. Nos dicen, un pub abre a las 20 horas y cierra cuando todos los clientes se han ido. A partir de registros mensuales, se obtuvo una función cuadrática que permite modelizar el número de personas que hay en el pub T de taza, T horas después de su apertura. La misma es la siguiente. Nos dicen que tenemos esta función
que es menos 10t cuadrado más 60 por t. ¿Qué significa esto? P es el número de personas que hay en el pub a lo largo del tiempo. T es tiempo. ¿Está bien? Con esta fórmula yo puedo saber cuántas personas hay en el pub a lo largo del tiempo. Por ejemplo, si el tiempo es 0, al 0 tiempo, imaginémonos, abre el pub y empiezo a contar con el reloj. Cuando abre el pub son 0, el tiempo es 0. ¿Cuántas personas hay? Menos 10 por 0 al cuadrado, 0. Más 60 por 0, 0. Hay 0 personas en el pub. ¿Sí? Cuando t es 1, ¿está bien? ¿Cuántas personas hay? 1 al cuadrado es 1, 1 por menos 10, más 60 por 1, 60, menos 10 más 60, 50. En una hora, ¿sí? Porque nos dicen que t son horas, tiempo en horas, nos dicen. Cuando t es 1 tengo 50 personas. Y así el tiempo va avanzando y P me va diciendo cuántas personas hay en el pub. Eso es importantísimo. Ustedes siempre hagan esto que acabamos de hacer. ¿Qué es esa función que me están dando? Imagínensela, imagínense el pub, toda la situación. Eso les va a ayudar a entender los resultados que obtienen cuando van resolviendo el ejercicio. Entonces, ahora nos dicen A. Determinar el número máximo de personas que van al pub una determinada noche e indicar en qué horario se produce la máxima asistencia de clientes. Bien, de nuevo, ¿qué me están preguntando? Me preguntan, ¿cuál es el número máximo de personas que van al pub en una determinada noche? ¿Sí? ¿Y a qué horario se produce esa máxima cantidad de personas? ¿Sí? La máxima asistencia. Bueno, entonces ustedes dirán, ¿qué me están preguntando? ¿No? ¿Cómo sé en qué momento y cuántas personas son las máximas? Bueno, fíjense, ¿qué dijimos? Que estas funciones, que ahora fíjense que en vez de x tengo t, ¿está bien? Puedo tener mi variable es t ahora en vez de x, está al cuadrado, así que yo tengo una función cuadrática, ¿verdad? Y las funciones cuadráticas, ¿no dijimos que tenían esta pinta? Fíjense, esta pinta o algo así, ¿no? Por supuesto. Y yo no les dije que si tiene esta pinta, este es el punto máximo de mi función. Si tiene esta pinta, este es el punto mínimo de mi función. ¿Sí? Esta función me está dando las personas en función del tiempo. Entonces veamos, ¿quién es A en esta función? ¿Quién es A? El que acompaña a la variable al cuadrado, menos 10. Menos 10 es menor que 0. O sea que mi parábola será cóncava hacia abajo, ¿no? Y si es cóncava hacia abajo, es así. Y entonces tiene un punto máximo, ¿sí? Ese punto máximo va a ser la cantidad de personas máximas que asistan al bar. ¿Está bien? Entonces, la primera pregunta, lo que me están diciendo es, calculate el vértice. Porque cuando tengas el punto del vértice, la coordenada y, que corresponde a las personas, van a ser la cantidad de personas, y la coordenada x corresponde al tiempo, en horas, va a ser en qué momento las personas fueran máximas. ¿Sí? Entonces, los vértices siempre me dan los máximos y los mínimos. ¿Está bien? Máximo si es cóncava hacia abajo, mínimo si es cóncava hacia arriba. Entonces vamos a calcular el vértice. ¿Quién es B en mi función? 60. Acompaña a la variable a la 1. ¿Quién es C? 0. No tengo término independiente, término libre, ordenada al origen. No tengo. Bien, entonces es 0. Calculamos el x del vértice. Va a ser menos B sobre 2 por A. 2 por menos 10. ¿Sí? Menos con menos me queda más. 60 dividido 2 por 10, que es 20, es 3. Y ahora, ¿cuánto vale el y del vértice? Que es reemplazar en P de t igual, perdón, este sería x del vértice, pero es la t del vértice, ¿no? El tiempo del vértice. ¿Está bien? Tiempo del vértice. Y la y del vértice sería la función p evaluada en tiempo 3, que me va a dar menos 10 por 3 al cuadrado más 60 por 3. ¿Sí? Esto es menos 10 por 9 más 180.
Esto es menos 90 más 180, 90. Es decir, que el vértice es el punto 390. Bien, y entonces, después de toda la explicación que dimos, ¿qué significa esto? Que en t igual a 3 horas, a las 3 horas, que es el x del vértice, ¿sí? La cantidad de personas es máxima, ¿sí? Y es de 90 personas. ¿Está bien? Bien. Después nos preguntan, si queremos ir al pub cuando haya al menos 50 personas, ¿a qué hora tendríamos que ir? ¿Sí? Entonces, miro mi función de nuevo. ¿Qué me dice esto? Número de personas en función del tiempo. Si yo quiero ir al bar cuando haya 50 personas, ¿a qué hora tengo que ir? ¿Qué es lo que acá es cuando yo les sugiero que hagan lo siguiente? Yo quiero qué me están preguntando y qué dato me están dando, ¿sí? Quiero ir al pub cuando haya al menos 50 personas y a qué hora tendríamos que ir. ¿Cuál es el dato? El dato son las 50 personas, o sea, P. Lo que yo llamé P, las personas, 50. ¿Qué quiero? ¿Cuál es mi incógnita? ¿Qué me están preguntando? Me preguntan T. ¿En qué tiempo hay 50 personas? Bueno, entonces yo conozco P en función de T y sé que es menos 10 por T cuadrado más 60 por T. Y quiero que las personas sean 50. Y si yo digo que las personas son 50, puedo despejar T para ver a qué hora son 50 las personas. ¿Sí? Y eso vamos a hacer. ¿Cómo hago para despejar T de esta ecuación? Cuando tengo T cuadrado, T... Bueno, lo que se hace cuando uno tiene una ecuación cuadrática es igualar todo a 0. Voy a pasar el 50 para este lado restando. Ustedes quizás se preguntarán, ¿puedo pasar todo esto para este lado en vez? Sí, por supuesto. Pasan todo esto para este lado, este sumando y este restando, y es lo mismo. Y ahora tengo tengo una cuadrática. ¿Está bien? ¿Cómo se resuelve? Con menos b, más, menos. Pero ahora ojo, que ahora, ¿quién es A? Menos 10. ¿Quién es B? 60. ¿Quién es C? Para esta ecuación, menos 50. Entonces voy a resolver menos b más menos raíz de b al cuadrado menos 4 por a, que es menos 10, por c, que es menos 50, todo sobre la raíz de 2 por a, de 2 por menos 10, ¿sí? Entonces veamos, tenemos que resolver, esto es la raíz de 60 al cuadrado, yo voy haciendo la cuenta, 60 al cuadrado y fíjense, tengo menos con menos más, así que me queda menos 4 por 10 por 50, que es 500, ¿sí? Vamos a ver lo que nos da esto, nos da 40, esta raíz da 40, así que tengo menos 60 más menos 40 dividido menos 20, ¿sí? Y entonces, esto es, menos 60 más 20, voy a tener dos soluciones, ¿no? 2. Menos 60 más 40, menos 20, dividido menos 20, 1. Menos 60 menos 40, menos 100, dividido menos 20, 5. Así que tengo estas dos soluciones, ¿sí? ¿Qué son estas dos soluciones? Son los tiempos, ¿sí? Si yo voy después de una hora que el pub abrió, va a haber 50 personas en el pub. Si yo voy después de 5 personas que el pub abrió, también va a haber 50 personas en el pub. ¿Está bien? Así que a esa hora tendríamos que ir, ¿sí? A la hora t igual 1 hora o a la hora t igual 5 horas. ¿Sí? Muy bien. Por último nos preguntan, si queremos estar sentados y el pub solo tiene capacidad para 80 personas sentadas, ¿a partir de qué hora ya estamos seguros de que no conseguiremos sillas?
¿Sí? Entonces, fíjense, de nuevo, ¿qué tendré que hacer? Nosotros sabíamos que la cantidad máxima de personas son 90, ¿se acuerdan? Lo calculamos en el ítem A, 90. Pero nos dicen que cuando hay 80 personas, ¿sí? Ya nadie más entra sentado, porque hay capacidad para 80 personas sentadas. Entonces nos preguntan, bueno, ¿a partir de qué hora ya estamos seguros de que no vamos a conseguir sillas? ¿Sí? Bueno, será a partir de la hora en que hay 80 personas, ¿no? Entonces, de nuevo, ¿qué dato nos dan? Dato 80 personas. ¿Y qué queremos saber? ¿Cuál es la incógnita? ¿A qué hora? ¿No? ¿A qué hora hay 80 personas? Entonces, a partir de la cual va a empezar a crecer el número de personas hasta llegar a 90, que es el máximo. ¿Cuál es esa hora? Bueno, entonces de nuevo vamos a decir, voy a borrar acá, vamos a decir, quiero saber en qué tiempo la cantidad de personas es igual a 80, ¿sí? Y mi función era menos 10 t cuadrado más 60 por t. Quiero que esto sea igual a 80 y hago lo mismo que hice recién, ¿está bien? Despejo menos 10t cuadrado más 60 por t menos 80 y esto igual a 0. Y entonces de nuevo, menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4 por a por c, todo dividido 2 veces a. Hago esta cuenta de nuevo, pero ahora fíjense que en vez de 50 tengo 80, ¿no? Tengo 80. Acá antes tenía 50, ahora tengo 80, así que la cuenta me da 20 esta vez. Toda esta raíz me da 20, es decir que me queda menos 60 más menos 20 sobre menos 20. Voy a tener dos tiempos. Menos 60 más 20 es menos 40. Menos 40 dividido menos 20, 2. Menos 60 menos 20 es menos 80. Menos 80 dividido menos 20, 4. Es decir, que cuando t son 2 horas y cuando t son 4 horas, la cantidad de personas es 80. Ahora me preguntan, ¿a partir de qué hora ya estoy segura o seguro que no consigo sillas? Entonces fíjense, pensemos un poco en la función, a ver qué me está queriendo decir esto. ¿Cómo es esta función? Yo tengo x y tengo y, ¿sí? Nosotros sabemos que es cóncava hacia abajo. Después sabemos que tengo el vértice en el 3,90, ¿sí? Entonces fíjense, en el 3,90, supongan que este es 1, 2, 3, y esto supongamos que es 20, 40, 60, 80, 100, 90. En el 3,90 yo tengo un máximo, ¿sí? ¿Dónde corto a la función en y? En el término independiente, que vale 0. Así que tiene que pasar por 0 en y esta función. Buenísimo, entonces miren, ya la puedo graficar. Yo sé que entre el vértice y acá hay 3 lugares, así que tendrá que haber 3 lugares para acá, va a pasar por acá, esto va a ser algo así. ¿Sí? Disculpen la desprolijidad, no queda muy linda. Bien. Entonces, a las 2 horas, 2 y 4, fíjense. ¿Esto qué pasa? Acá en realidad me equivoqué, esto no vale. Porque este es horario, estas son horas, ¿no? X son tiempo, en horas. Horario negativo no existe, así que esto no. Personas negativas tampoco existen, así que esto tampoco. ¿Sí? No existen personas negativas, cantidad de personas negativas, así que esto no. Esta función empieza acá y termina acá. Fíjense qué interesante lo que nos dice. Abrimos el pub al tiempo 0. Hay 0 personas. Avanza el tiempo, avanza el tiempo. A la hora hay cierta cantidad de personas. A las 2 horas hay ¿cuántas? ¿Cuántas personas hay a las 2 horas? Tiene que haber 80, ¿no? Porque es lo que encontramos acá, que a las 2 horas hay 80 y a las 4 horas también. O sea que a las 2 horas, ¿está bien? Esto está mal dibujado, chicos, no sé, disculpen, pero está mal, está
digamos, si ustedes lo hacen con hoja cuadriculada y todo súper bien, les va a dar exacto. A mí me va a dar más o menos, porque lo estoy haciendo con una hoja, pero no importa, ¿sí? Lo que importa es que entendamos y razonemos y el resto no tiene mucha importancia. Bien, a las 2 horas hay 80 personas. A las 4 horas también hay 80 personas, fíjense, porque es simétrica, la parábola es simétrica con respecto al eje que pasa por el vértice, siempre, ¿sí? Bien, ¿qué más calculamos? Fíjense toda la información que podemos chequear en el gráfico. En el punto B nos decían, ¿a qué hora hay 50 personas? A la 1 hora y a las 5 horas. A ver, me fijo. A la 1 hora, fíjense, a la hora 1 hay 50. Este numerito es 50. Y a la hora 5, tendría que ser por acá, pero como está dibujado medio feo, no importa, también hay 50 personas, ¿sí? Y en algún momento, pasadas las 5 horas, habrá 0 personas. Y se cerrará el bar. Se fueron. ¿Sí? La gente empezó a llegar al bar. Máxima cantidad de personas, 90 personas a las 3 horas de abrir el bar. Menos horas, menos gente, menos gente. Cuando pasa el tiempo, 6 de la mañana, se fueron. ¿Está bien? 6 de la mañana por decir algo. Bien, entonces, nos preguntaban a partir de qué hora yo ya estoy segura de que no voy a conseguir una silla. ¿Sí? Si la máxima cantidad de personas sentadas es 80. Acá, ¿no? A las 2 horas ya sé que hay 80 personas y no puedo conseguir silla, porque acá, ¿sí? Va a seguir creciendo el número de personas. A partir de la hora 2 ya sé que no puedo conseguir silla. ¿Y no voy a conseguir silla hasta qué hora? Hasta que pasen 4 horas desde que abrió. ¿Sí? Fíjense, hasta que pasen 4 horas. Después de las 4 horas ya hay menos de 80 personas y podré conseguir una silla, pero quizás ya esté cansada y me quiera volver a mi casa a dormir. ¿Sí? Bien, esa es la manera de entender un gráfico, una función cuadrática en un problema. ¿Está bien? En un problema en el que nos dan una función. Bien, si ustedes analizan, estudian el resto de los problemas de esta manera y se aseguran de entender bien qué es lo que está pasando, qué me están preguntando, van a poder hacer sin problema todos los ejercicios de la guía. ¿Sí? Entonces, hay ejercicio 3, 4, 5 y 6 para que hagan con Fran o hagan solos y solas. Y ahora, el ejercicio 7 es muy fácil, se los voy a contar, pero ahora que ya vieron todo esto va a ser muy fácil. El ejercicio 7 lo que les dice es resolver las siguientes ecuaciones en R. Y les dicen, por ejemplo, fíjense, ejemplo, miremos la E, ecuación E. Les dicen 1 más 2 es igual a 3x al cuadrado. ¿Sí? 1 más 2 es igual a 3x al cuadrado. ¿Qué es esto? 1 más 2, 3. Y esto es 3x al cuadrado. ¿Sí? Fíjense, muy fácil esta ecuación. La quiero resolver. ¿Qué tengo que hacer? Despejar x. Eso es lo que significa resolverla. Bueno, 3 pasa dividiendo. 3 dividido 3 es x cuadrado. Pero 3 dividido 3 es 1, ¿no? ¿Quién es x para que al cuadrado me dé 1? Y ojo, porque esto es una ecuación cuadrática. ¿Quién es x para que al cuadrado me dé 1? Bueno, 1 al cuadrado, ¿me da 1? Sí, o sea que x igual a 1 es una solución. Menos 1 al cuadrado, ¿me da 1? Sí, menos 1 por menos 1 es 1, así que x al cuadrado, perdón, x igual a menos 1 también es una solución. ¿Sí? Entonces la solución es menos 1,1. La solución de esta ecuación. Bien, esta fue muy simple. ¿Qué pasa si ahora tenemos, por ejemplo, el C, que nos dice x al cuadrado más 2x es igual a menos 1? ¿Sí? ¿Cómo resuelvo esto? Bueno, ya lo vimos, ¿no? Antes, en los problemas y... Para resolver esto, cuando tenemos una función cuadrática, acuérdense, siempre la solución es igualar a 0 la ecuación. Igualo a 0. Tengo menos 1, pasa sumando. Me queda igual a 0. Ahora tengo esta ecuación. Una ecuación cuadrática igual a 0 se resuelve con la formulita que aprendimos y usamos ya varias veces. Pero tengo que identificar quién es A. 1.
1. ¿Quién es B? 2. ¿Quién es C? 1. Bueno, entonces, menos B más menos raíz de B al cuadrado menos 4 por A por C, todo sobre 2 por A. Tendré dos soluciones probablemente. ¿Qué tengo acá? 2 al cuadrado, 4, menos 4 por 1 por 1, 4. 4 menos 4, 0. Así que no tengo dos soluciones, tengo solo una, porque la raíz me dio 0. ¿Está bien? O sea que me quedó menos 2 más menos 0 sobre 2 por 1, 2. Esto es una cosa, ¿no? Una sola solución. Menos 2 dividido 2, menos 1. La solución de esta ecuación es menos 1. Que x valga menos 1. ¿Está bien? Y así resuelven el resto de las ecuaciones. Es muy sencillo. Por último, en el ejercicio 8, ¿sí?, nos dicen, hallar si existen todos los valores reales de x que verifiquen las inecuaciones, graficando las funciones cuadráticas correspondientes. ¿Se acuerdan que vimos inecuaciones al final de la práctica de función lineal, la práctica anterior? Esto es lo mismo, pero con funciones cuadráticas. Entonces, fíjense, hagamos un ejemplo. Miren, por ejemplo, el A. Tenemos x al cuadrado menos 5 por x más 6 menor a 0, nos dicen. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces, ¿qué hago? Tenemos que encontrar todos los valores de x que verifiquen estas inecuaciones graficando las funciones cuadráticas, ¿sí? O sea que nos piden que las grafiquemos a las funciones y que encontremos qué x's cumplen con esto, pero solamente graficándolas. ¿Está bien? No haciéndolo analíticamente, que lo podríamos hacer perfectamente, pero vamos a hacer lo que nos dice el ejercicio, graficando. Entonces vamos a graficar esta función. Primero tenemos que reconocer quién es A, 1. ¿Quién es B? Menos 5. ¿Quién es C? 6. Bueno, ¿dónde corta al eje Y mi función? En el término independiente. Ya vamos acá graficándola. Miren, lo hacemos así. X, Y. Estoy graficando esta función. ¿Sí? Y igual a x cuadrado menos 5x más 6. ¿Dónde corto el eje Y? En el término independiente, en 6. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Corto el eje Y. Acá. Busco el vértice. Vértice, x del vértice. Menos b, que será menos menos 5, sobre 2 por a. 2 por 1. Corto en el 5 medios. 5 medios. 5 medios es 2,5. 1, 2, 3 en el medio. ¿Sí? Este es el x del vértice. Ahora necesito el y del vértice. Tengo que reemplazar 5 medios en esta función. 5 medios al cuadrado es 25 cuartos. Menos 5 por 5 medios más 6. Bien. Veamos. Tengo 25 cuartos menos 25 medios más, voy a escribir esto como, bueno, lo voy a escribir, bueno, lo escribo como 6, ¿está bien? Y ahora saco múltiplo, mínimo común denominador, 4, tengo 25 menos, esto por 2, 50, más 6 por 4, 24, ¿sí? Entonces fíjense, 25 más 24 es 49, menos 50, menos 1, menos un cuarto, ¿sí? Así que, para x igual a 2,5 que estaba acá, la y del vértice es menos un cuarto. Menos un cuarto es acá muy chiquitito, perdón, me quedó muy chiquitito por acá, así que estará por acá el vértice. ¿Sí? Ahí, este es el menos un cuarto, ¿sí? El vértice entonces es 5 medios en x menos un cuarto en y. A veces uno empieza a graficar y después tiene que hacer el gráfico de nuevo para adaptar
la escala a los números que va obteniendo, ¿sí? Sepan disculpar, lo ponemos ahí. Bien. ¿Qué más puedo saber? ¿Es cóncava hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba, porque la A es positiva. Así que este es el vértice y va para arriba, ¿sí? De hecho no puedo ir para abajo si este tenía que pasar por este punto, ¿no es cierto? Bien, si esto es 2,5, 1, 2, 3, 4, este será 5, entonces yo sé que por acá también tiene que pasar, simétrico. Así que algo así, es mi parábola. Bien, ya la grafiqué, que es lo que me piden. Y ahora me dicen, encontrar con el gráfico los x's que verifican esta inecuación. Entonces fíjense, ¿qué significa esto? Yo acabo de graficar esta función que es esta. Ahora me dicen, ¿para qué x toda esta función, o sea tu gráfico, es menor a 0? Esta función, para algún x, es menor a 0, es decir, está abajo en el eje y. Acuérdense que esto es y, ¿no? Esto, y, la gráfica, ¿es menor a 0 para algún x? ¿Está abajo de 0 para algún x? Sí, ¿no es cierto? Fíjense que mi vértice está en el menos un cuarto. ¿Está bien? O sea que para todos los x, me quedó, la voy a hacer más grande, disculpen. Voy a poner como una lupa, ¿sí? Una lupa acá. Lupa acá. Esto me quedó así. Acá tengo menos un cuarto, y acá tengo 2,5. Y acá tengo el vértice, ¿sí? Y esto hace así. ¿Está bien? Esto hace así, algo así. Perdonen que no soy muy... Entonces, desde este x a este x mi función es negativa. ¿Ven? Está acá abajo. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿quiénes son esos x's? ¿Sí? Viendo la función yo debería ver quiénes son esos x's. ¿Sí? Bueno, ¿lo puedo distinguir fácilmente? Yo con este gráfico medio sin mucha prolijidad que estoy haciendo no lo puedo ver, ¿sí? Yo no puedo ver quiénes son los x's ahí que, a partir de los cuales, o sea, desde acá hasta acá, desde este x hasta este x, mi función es negativa. Eso se ve, ¿no? Bueno, yo no puedo verlo en el gráfico. Si ustedes lo hacen bien con hoja cuadriculada, muy probablemente puedan ver por qué x está pasando la función. Yo no lo puedo ver. Entonces supongamos que no lo podemos ver, ¿sí? Pero no importa, yo estoy reconociendo, o sea que está perfecto, estoy reconociendo que acá dentro de este x a este x mi función es negativa, ¿sí? Bueno, ¿puedo averiguar cuáles son esos x's? Sí. Yo busco las raíces de esta función. Las raíces significa dónde corta esta función al eje x. Si yo busco esas raíces, yo voy a saber que entre esas dos raíces mi función es negativa. Así que las vamos a buscar, ¿sí? Busquemos las raíces. ¿Está bien? Busco las raíces. Yo sé qué es. ¿Cómo busco raíces? ¿Está bien? Necesito A, B y C, ¿sí? Bien, entonces, se me va el foco. Busco las raíces. Ahí, ¿está bien? Busco las raíces. Menos b, que sería más 5. Más menos raíz de b cuadrado, que sería 25, menos 4 por a por c. Todo esto sobre 2 por a. 25 menos 4 por 6, 6 por 4, 24. 1. Toda esta raíz me da 1. Así que tengo raíz de 1, 1. 5 más 1, 6 dividido 2, 3. 5 menos 1, 4 dividido 2, 2. Así que yo sé, ¿sí? Ahora sé que mi gráfica es esta. Acá tengo el 2,5. Acá tengo el menos un cuarto. Fíjense, noten algo. Esto no está mal. Yo puedo tener una escala en X y otra distinta en Y. Eso no está mal. Bien, acá tenía mi vértice.
Bien, por el 6 mucho más arriba, porque si esto es menos 4, el 6 ni lo puedo graficar, yo sé que pasaba por el 6, pero fíjense, ahora sé que pasa por el 2 y por el 3, ¿sí? Si esto es 2,5, puedo decir que esto es 1 y esto es 2, ¿está bien? Y esto será 3. Así que sé que pasa por acá, ¿sí? Es decir, que mi función entre el 2 y el 3 es negativa, está abajo, ¿sí? Así que la respuesta a esta pregunta, a este ejercicio es, ¿quiénes son los x's, ¿sí?, que cumplen con esta ecuación? ¿Quiénes son los x's que cumplen que esta función es menor que 0? Todos estos, entre el 2 y el 3. La solución es todos los x's entre el 2 y el 3. Perdón, paréntesis, ¿no? Porque me preguntó para qué x la función es menor a 0, no menor o igual, menor. Para estos, ¿sí? Se los piden que lo hagan gráficamente, si lo hacen gráficamente y lo hacen bien, con hoja cuadriculada y todo bien, van a poder ver claramente que la parábola pasa por estos puntos y entonces directamente lo van a poder mostrar y dar esta solución. Si no lo pueden ver, pueden sacar esto así, ¿está bien? Y si no, uno les puede decir, bueno, dibújeme, muéstreme en un dibujo simplemente para qué x's se cumple esto, y uno podría directamente dibujar así y queda claro aunque no se sepa exactamente. Pero ya sabemos cómo hacerlo bien, así que lo podemos hacer así. ¿Está bien? O bien lo hago analíticamente sacando las raíces, ¿sí? O lo hago con un gráfico bien hecho y veo esas raíces explícitamente. ¿Está bien? Bueno, no, el video ya tiene casi 1 hora, así que no voy a seguir, pero tienen un ejemplo de cómo hacer cada uno de los ejercicios de la práctica. Así que tienen para trabajar durante la semana y con Fran van a seguir, seguro van a hacer un montón más de ejercicios y cualquier duda estamos en el foro. Un saludo y que tengan buena semana.